Muy buenos días, amantes de la historia del Colegio Raymond Schreiber. Soy el profesor Johnny Vázquez Vicherres del área de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a tener una temática muy importante acerca de la evolución humana, la Edad de Piedra. Pero antes de ello vamos a observar un video que les va a servir de mucho. Varios científicos han elaborado teorías para explicar la diversidad de seres vivos de la Tierra. Estas teorías se dividen en fijístas y en evolucionistas. Mientras que las teorías fijistas afirmaban que los organismos no cambiaban con el tiempo, las teorías evolucionistas sostenían que sí que cambiaban. La evolución humana es una teoría evolucionista. Los primates fueron mamíferos que aparecieron en la Tierra hace 70 millones de años. Con el tiempo, los primates se diferenciaron en dos clases: los simios, a los que pertenecen los chimpancés y los gorilas, y en los homínidos, que después darían lugar a la especie humana. Antes que la especie humana, aparecieron unas 4 clases de homínidos, cada una con sus propias características. El Australopithecus apareció hace 6 millones de años y fue el primer homínido vivo, es decir, que se sostenía sobre 2 patas. Tenían una baja estatura, una mandíbula fuerte y un cerebro bastante reducido. El siguiente homínido en la escala evolutiva es el Homo habilis. Apareció hace 2,5 millones de años y poseía un rostro más humano, una posición más erguida y un cerebro más grande. Además, empleaban utensilios. Después apareció el Homo erectus, hace 1.800.000 años. Eran altos y tenían una gran musculatura. Su cerebro era mayor, lo cual les permitió descubrir el fuego y crear diferentes utensilios y herramientas. El homínido más similar a los humanos actuales es el Homo sapiens neanderthalensis, que apareció hace 200.000 años. Su anatomía estaba adaptada al frío, ya que poseían un cuerpo robusto y pesado. Su cráneo era alargado y tenían una baja estatura. Los Homo sapiens neanderthalensis eran cazadores así como recolectores, y en ocasiones practicaban el canibalismo. Fueron los primeros homínidos en practicar el ritual funerario. Además, crearon muchas herramientas líticas, así como obras de arte rupestre. El último homínido de la cadena evolutiva es el Homo sapiens sapiens, que apareció hace 80.000 años. Sus características físicas son iguales a las del hombre actual. Además, poseen una gran capacidad cerebral y una estatura más elevada que la de sus antecesores. El Homo... Muy bien, ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo evolucionó el hombre? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué es el proceso de evolución? ¿Qué es el proceso de evolución? El proceso de evolución tiene que ver mucho con el proceso de hominización, desde que eran simios, gorilas o primates, hasta llegar al género Homo. Uno de los primeros géneros Homo en aparecer en evolución fue el Homo habilis, luego el Homo erectus, el Homo sapiens y el hombre sapiens sapiens. Muy bien, pero antes de ello vamos a pasar a la Edad de Piedra. La Edad de Piedra corresponde con la primera era de la prehistoria. Se le denomina así debido a que fue la piedra lo que más utilizaban en este periodo de la prehistoria. El material principal y característico fue la elaboración de armas y herramientas hechas en base a la piedra. Todo este periodo inició en el Paleolítico. Mira, aquí observamos en estas imágenes cómo eran pescadores, vivían en grupos, se dedicaban a la pesca, a la caza, especialmente, miren, observen aquí los grandes mamíferos, vivían en comunidades, utilizaban herramientas hechas de piedras. Continuamos. Las características principales de la Edad de Piedra. El fuego se convirtió en el elemento principal. Su vida era nula, que quiere decir que ellos vivían en un lugar
en cuevas, por ejemplo, data que en cuevas no se establecían en lugares exactos, se dedicaban a la pesca y a la caza, se conoció la navegación, el hombre desarrolló mucho más su capacidad de pensar, la consecuencia del sedentarismo llevó todo eso. Estoy de acuerdo al proceso evolutivo que ellos tuvieron. Ese proceso de sedentarismo tiene que ver mucho cuando el hombre se establece en lugares, busca lugares fijos, de acuerdo a la situación climática que ellos estaban atravesando. Aquí observamos en las imágenes. Continuamos. Ahora, las etapas de la edad de piedra. Observamos aquí en las imágenes, tenemos el paleolítico, que significa paleo, que significa lítico. Lítico significa piedra, porque se dedicaban a la piedra, a sus herramientas y utensilios hechos de piedra, y paleo significa antiguo, quiere decir piedra antigua. El paleolítico inferior. El paleolítico inferior data, es el más extenso, ya que se calcula que inició aproximadamente en el año 2.500.000 a.C. y culminó en los años 100.000 a.C., donde el hombre tenía aún más arraigadas las costumbres nómades. Ya le hemos aclarado que nómades son aquellos hombres que no se establecían en lugares fijos. Ya. Continuamos. Se dedicaban a buscar el alimento, agua y un lugar para conseguir dónde vivir por periodos muy cortos de tiempo. Utilizaban las cuevas. Uno de los primeros hombres de este paleolítico tenemos al Australopithecus, de la evolución. Ellos se dedicaban a la recolección de frutas, ¿cierto? Semillas de los árboles en las zonas tropicales de la selva africana. Ellos habitaban primeramente la selva africana. Fue evolucionando, convirtiéndose en lo que se conoce como el Homo habilis, para después pasar a Homo erectus. En este periodo se caracterizaba por ser cazador, recolector y pescador, en este periodo del Paleolítico inferior, con el mismo erigimiento del hombre actual. Ellos caminaban de forma erguida, tal como el hombre actual, esta posición, ¿no es cierto?, de caminar. Y pasamos al Paleolítico medio. Este periodo comenzó en los 100.000 a.C. y terminaron alrededor del año 35.000 a.C., en el cual el ser humano sigue evolucionando físicamente, alcanzando lo que se denomina como la especie Homo neanderthalensis. Aquí aparece el primer Homo sapiens en este Paleolítico medio. El primer Homo sapiens, ¿ya? Este hombre de Neandertal comienza a utilizar el fuego más seguido, a utilizar las pieles de animales, el cuero, para protegerse de los cambios climatológicos que había en esta era cuaternaria, como el proceso de glacialización, ¿no es cierto?, la era de hielo, los fríos intensos. Comenzaron algunos animales mamíferos como el mamut, el diente de sable, a desaparecer, caracterizado por un mayor tamaño y capacidad craneal. En el Paleolítico medio el hombre logró mejorar la técnica del utillaje lírico, gracias a que colaboró las hachas, los fibaces, lanzas y raspadores, todo hecho de piedra, ¿cierto?, para tener un mejor desarrollo dentro de su cultura. Se dedicaba en este periodo ya a la agricultura, vivían colectivamente en grupos, utilizaban la piel de los animales y aprendieron a usar colectivamente el fuego para protegerse de las inmensas heladas y frío. Pasamos al Paleolítico superior. En el Paleolítico superior, este periodo abarcó unos 25.000 años, desde el año 35.000 a.C., aproximadamente hasta el año 10.000 a.C. El hombre evoluciona aún más, tiene la capacidad, ¿cierto?, de pensar. Si el Paleolítico anterior ya comenzaba a reflexionar, a enterrar sus muertos, que era el Neandertal, que el Homo sapiens, este Paleolítico superior, con el Homo sapiens, comienza a tener la capacidad de fabricar herramientas más sofisticadas y relativamente a tener la capacidad y habilidad de comunicarse
y expresarse artísticamente. El hombre evoluciona aún más y alcanza lo que se conoce el desarrollo artístico. Pasamos al Mesolítico. ¿Qué quiere decir Mesolítico? Como bien nos decíamos, lítico quiere decir piedra y meso, media. Entonces, data media piedra. Inicia un clima más estable en este periodo, las glacializaciones, y también se han extinguido algunos mamíferos de mayor tamaño, tales como el mamut, como bien lo decía. En este periodo también se conoce como Edad Media de la Piedra y abarca desde el año 10.000 a.C. aproximadamente hasta el año 5.000 a.C. Aquí observamos en estas imágenes cómo el hombre comienza a ser sedentario y a practicar libremente la agricultura. De ser cazador, pescador, comienza a practicar la agricultura. Utiliza la piel de los animales para protegerse del frío, ¿no es cierto? Y también busca diferentes lugares para establecerse fijamente ya. Pasamos al Neolítico. ¿Qué quiere decir Neolítico? Neo es nuevo, lítico, piedra. Entonces sería nueva piedra. Como edad nueva de la piedra. Fue el último periodo de la edad de piedra y abarcó desde el año 5.000 a.C. hasta el año 3.000 a.C. aproximadamente. En esta etapa se conoció la cultura sedentaria, donde se crearon viviendas para habitar una región de forma permanente. Ellos ya comenzaron a establecerse de forma permanente y desarrollar la agricultura y la ganadería. Comenzaron, ¿cierto?, a practicar la ganadería y para mantenerse estables. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que les haya servido de utilidad este trabajo. Bendiciones, los espero la próxima clase. Gracias.